Cierra esa puerta de allá, por favor, anda, cierra esa puerta de aquí, vamos. Me distraje. Me distraje, sí, No, ahora ya será. El periodismo italiano tiene muchos rostros. Recordemos a los grandes padres como Enzo Biaggi, Boca, Montanelli, Scalfari y Fraiese. Los monstruos sagrados, esos intocables, los que nos enseñaron mucho y también nos transmitieron una herencia que no siempre logramos captar o comprender. Luego están los rostros, quizá un poco menos conocidos, un poco menos considerados, pero que son muy importantes. Las firmas que leemos en los periódicos, lamentablemente cada vez menos, porque lo saben muy bien, en Italia desde hace muchos años se leen cada vez menos periódicos. Pero son colegas muy importantes, que la mayoría de las veces sacrifican muchísimo para permitir que una información correcta llegue al puesto de periódicos y luego al lector, siempre y cuando éste esté interesado. Luego están los colegas pequeños, los de provincia, los que casi nunca son noticia, que tal vez encuentran la primicia de su vida, pero después se quedan ahí. Hay colegas valientes. Hablamos de eso en el video dedicado a Giancarlo Siani que pueden encontrar en el canal. Luego hay diferentes maneras de hacer información. Claro, existe la información partidista, la información de partido, la información interesada y tendenciosa, la información incrustada, como se podría decir. Pero no solo eso, también está la información que se enfoca en el entretenimiento, la sátira, la burla. Ya hablamos de eso en el video dedicado a la antigua revista El Mal. Y también con los chicos del Hercio, no sucio que hace noticia. Otros videos que encuentran en el canal. Hoy hablamos de un colega que ya no está, se fue hace 12 años, un colega que en Malgrado es más conocido por una cuestión de color, por sus expresiones fuera de lo común, más allá de lo común, debido a un carácter genuino, apasionado, explosivo. A veces, más por su profesionalismo. Un colega que dejó un gran recuerdo entre periodistas por su profesionalismo y que tristemente se hizo famoso en Malgrado en la era de Internet. Hoy hablamos de Germano Mosconi. ¿Quién sabe? Que no me enoje, Si encuentro a quien me hizo enojar, le doy un puñetazo y le rompo la cabeza. Lo voy a encontrar, ese imbécil, tarde o temprano. Muchos de ustedes lo pidieron. El video de Germano Mosconi, gracias a los saludos de Año Nuevo pasado. Así que decidimos complacerlos. ¿Pero qué? No les voy a contar claramente sobre todas las explosiones de ira, provocadas o no, dentro del noticiero en el que Mosconi trabajaba y ha trabajado durante tantos años. ¿Esas ya las conocen? Les hablaré de otro Mosconi, un Mosconi serio, preparado, profesional. Un Mosconi que fue un ejemplo para muchísimos periodistas, sobre todo en Verona. Y sus alrededores, su ciudad, la ciudad en la que vivió, trabajó, la ciudad que amó, la ciudad de la que habló, sobre todo las hazañas deportivas. Germano Mosconi era un gran deportista, practicaba tenis con buenos resultados y amaba el fútbol y el baloncesto. Junto a Puliero, narró las hazañas del Hellas Verona, el equipo que sorprendió ganando el campeonato a mediados de los 80. El cuento de hadas amarillo-azul del Verona. Contó, aunque menos que otro colega, que aún vive, que se llama Mario Poli, y a quien saludo con mucho cariño. Las hazañas de la Escalicera, que en los años 80 llegó al campeonato de la Serie A. Y luego vivió esa hermosa aventura, hasta la conquista de la Copa Italia, la Supercopa Italiana y la Copa Kovac. Germano Mosconi fue ante todo un maestro del periodismo. ¿Y saben por qué? Les explico cómo funciona nuestra profesión. Ustedes, cuando leen la firma de uno de nosotros en los periódicos, probablemente no saben que la gran mayoría de esas firmas, más allá de los periódicos nacionales, no está compuesta por redactores. Asalariados, como empleados, son colaboradores, son los llamados freelance. Es decir, son profesionales que ocasionalmente, con un contrato regular, prestan su trabajo a ese medio. Escriben sobre un tema determinado. Escriben cuando se les llama, atención, no por orden. Nadie les dice qué escribir, pero del otro lado hay un jefe de redacción o de sección que los llama o les habla por teléfono.
Hoy en día se usa muchísimo WhatsApp. Y estos colegas detrás del escritorio piden una nota, un artículo. Dan más o menos el tema, las medidas, o sea, cuántas líneas, cuántos caracteres, cuántos módulos. El periódico se regula un poco según lo que son las reglas internas, y así hace que se produzca. Bueno, hoy un artículo, dependiendo del caso, se puede escribir en 30 minutos, pero también podría requerir todo un día. Depende del tipo de artículo, su longitud, complejidad y cantidad de personas. Hay que ver si es una crónica en vivo o no. Pero el envío es muy rápido gracias a Internet. Ya son más de 20 años que todos los periódicos de Italia cuentan con portales de Internet. Con una intranet dedicada a los colaboradores, que suben sus propios textos, sus propios artículos, en estos sistemas de los cuales las redacciones toman el material para la maquetación. Así funciona hoy en día. Pero ¿cuándo Germano Mosconi, nacido en 1932, empezó a ser periodista de Internet? No se sabe qué es ni se intenta imaginarlo. Es la época de los años 60 en la que el periodismo se hace en la calle, se hace con la libreta en la mano, caminando, gastando la suela de los zapatos. Se hace yendo a buscar las noticias calle por calle, callejón por callejón, casa por casa. O en los deportes, yendo a las conferencias de prensa, yendo a entrevistar, a molestar. También a entrenadores, directivos y jugadores. Se va a estadios y gimnasios, así es. Mucha paciencia, mucha abnegación, mucho espíritu de sacrificio. Y luego, una vez que se ha reunido todo, escribir a máquina o redactar en la libreta un artículo. Ya lo intento. Y desde ese momento en adelante, llamar por teléfono. Al otro lado del auricular, en las redacciones, estaban los dimafonistas, una categoría ya desaparecida. Ya no son necesarios quienes debían recopilar los textos que llegaban en audio. Se dictaba la nota por teléfono. Y créanme, yo también lo hice. Cuando a veces los sistemas informáticos se caían y tal vez hacían desaparecer las notas enviadas unas horas antes. Sucede, hay que adaptarse. Se iba al teléfono público más cercano, se llamaba y se empezaba a dictar. Las palabras difíciles o los apellidos debían deletrearse. Y cuidado con olvidar la puntuación. Pero ese periodismo, que hoy se vería como un periodismo de aventura, era muy eficaz y le gustaba a quien lo hacía y le gustaba al lector. Así se formó Germano Mosconi, como tantos otros como él. Pero Germano Mosconi dio un paso más allá. Continuó colaborando con la prensa escrita, primero en periódicos de Verona y luego en otros lugares. Como veremos, también se había convertido, poco a poco, en un rostro. Ya no solo un nombre o un apellido en una página. Porque desde mediados de los años 70, en Italia, se imponen las televisoras privadas. Es un fenómeno inicialmente pionero. Se aprovechan de los vacíos legales que prevén el monopolio de la radio-televisión italiana para la transmisión a nivel nacional. Pero a nivel local basta con comprar la frecuencia, o mejor dicho, pagarle al Estado lo necesario para aprovechar esa determinada frecuencia de transmisión. Registrar el nombre. Registrar también el número en la registro de operadores de comunicación, que sirve para el registro. Publicidad. Porque al final de cuentas, las televisoras locales se basan en la publicidad. Y listo, el resto se hace en el estudio. Germano Mosconi se convierte en un rostro conocido, reconocido, apreciado. Porque entra amablemente en las casas de los veroneses a través de la televisión, narrando las noticias, contando lo que sucede en el noticiero. Y los veroneses empiezan a conocerlo y apreciarlo. Tiene un estilo bonito, elegante, tranquilo. Eso es lo que gusta. Eso es lo que en el fondo da seguridad y tiene autoridad. Son cualidades que también aprecia otro gran periodista, aunque no sé cuántos lo conozcan. Se llamaba Giorgio Lago. Ya falleció hace unos 20 años, pero fue el hombre que revolucionó el periodismo de provincia. Giorgio Lago, de Castelfranco Veneto, fue nombrado por la propiedad de un grupo de industriales locales que compraron uno de los periódicos más antiguos de Italia. El Gazzettino es nombrado por la dirección, y Giorgio Lago, su director, se vuelve un referente. ¿Y saben por qué? Porque entiende dos cosas. La primera es que hay que valorar el trabajo de los colaboradores. La segunda es que quien lee el periódico quiere principalmente dos tipos de noticias. Al menos en provincia, las noticias locales y los deportes. Y Giorgio Lago le da esta información de manera profesional, atenta, continua, apostando mucho por la calidad. Un redactor que se equivoca, que comete un error de maquetación, es reprendido. Lo ponen a corregir pruebas durante 3 meses, y a la segunda vez que lo vuelve a hacer, es despedido. Para Giorgio Lago,
el nombre del periódico lo es todo. No se puede ni debe renunciar a la calidad. Durante ese periodo, Germano Mosconi es uno de varios colaboradores y firmas. Atención de calidad, ya que el Gacetino aumenta ventas y tira entre 160 y 170.000 ejemplares diarios, superando 220.000 los lunes. Gracias a la calidad, hay firmas excepcionales. Está Rino Tomasi, uno de los principales periodistas de tenis y boxeo, y Beppe Donazzano, gran experto en Fórmula 1. Hay nombres que no desentonarían en la Gazzetta dello Sport. Algunos de ellos dejan de colaborar con la Gazzetta precisamente para pasar al Gazzettino, que los lunes sale con un suplemento. Se llama Ognisport. Las páginas son de color rosa, no es el rosa de la Gazzetta, es un rosa un poco más intenso, desprendible, y que aborda todo el deporte, desde el nacional, internacional, la Serie A de fútbol, la Fórmula 1, las copas, hasta las categorías provinciales más bajas. La morale de la historia en esos años, en el noreste, la Gazzetta dello Sport no vende. En esa época, el periódico más vendido de Italia vendía 1 millón de copias diarias, cifras impensables hoy. En el Gazzettino también hay lugar para Germano Mosconi, quien escribe sobre el Hellas Verona y narra sus hazañas junto con la actividad de video. Una doble actividad que luego, tras la salida del lago del Gazzettino, lo lleva de regreso a la Gazzetta dello Sport, siempre como colaborador. Posteriormente, la actividad comienza a disminuir, porque Mosconi, nacido en el 32 en cierto momento, se acerca a la jubilación. Pero eso no significa que dejen de buscarlo. Al contrario, su profesionalismo es valorado positivamente y realmente considerado importante. Entre el 96 y el 97, Germano Mosconi está entre los comentaristas de la Serie A de fútbol de la Dora, Telemas que luego fue Sky, la primera televisión de paga italiana. Al jubilarse, dejando la televisión donde era empleado y dejando varias colaboraciones, no termina la actividad de Mosconi, que de hecho se convierte en invitado ocasional de algunos programas de televisión. Gracias a su competencia, también se convierte en jefe de prensa de las sociedades veronesas y también decide, en cierto momento, fundar y dirigir un periódico en idioma alemán, Il Gardasee Zeitung, un periódico dedicado a los muchos turistas alemanes, o en todo caso de habla alemana, que cada año vienen a pasar varios meses a orillas del hermoso lago de Garda. Este era Germano Mosconi. Después llegó el resto. Llega Internet. Llega lo que se conoce como fenómeno de Internet, es decir, la posibilidad de la red de exaltar a una persona, ya sea por los méritos o por las deficiencias. Algún viejo colega suyo, en la época de la televisión, decide subir a la red. A finales de 2005, los viejos fuera de aire. Los cortes, los bloopers les pasan a todos. También me pasan a mí. ¿Ya los vieron? A veces, Giovanni se divierte incluyendo mis errores, mis monólogos, mis lapsus al final de los videos. Errar es humano. Nadie es perfecto. Bueno, Mosconi sí. Cometía algunos errores. Se corregía, claro. Nunca transmitió un reportaje equivocado. Nunca sin corregir. Absolutamente. Pero Mosconi tenía un defecto. Se encendía de inmediato. Se enojaba de manera fuerte y explotaba. Se excedía en el uso de improperios. A veces consigo mismo, porque claramente un lapsus debido a una propia torpeza ocasional molesta, especialmente cuando se tiene poco tiempo para grabar un noticiero. Otras veces eran los colegas quienes le hacían bromas realmente atroces. Las cartas con el pegamento que se pega. Oye, mira eso. El pegamento pega las cartas que mira. Pegaban las hojas que no podía pasar, así que eso lo hacía enojar. Es que el mona que azota la puerta y la cierra gritando. Abrir y cerrar puertas haciendo ruido y distrayéndolo durante las grabaciones. Sabiendo que se debería tener cuidado, por no decir silencio en ese momento. Sin mayúsculas, sin puntos. O le quitaban la puntuación del apuntador, le quitaban las mayúsculas. Todo para hacerlo enojar. Para reírse de esas reacciones violentas, verbalmente violentas. Qué pena que esas grabaciones existan. Desde entonces, Germano Mosconi se volvió, a su pesar, el personaje de Internet que pasa la vida maldiciendo. Como dijeron algunos de sus colegas. Por ejemplo, Enzo Roata, que hoy está en Rai Sport, había sido su colega. Y fue precisamente Roata quien aclaró que en realidad Mosconi sí. Tal vez tenía un carácter un poco explosivo. Se enojaba, maldecía, pero no era exactamente un hombre que pasó toda su vida blasfemando. Absolutamente.
Había recibido premios por su elegancia y calma al dar información, pero Mosconi no lo tomó bien. Mientras tanto, en el mismo periodo, otros personajes se hicieron conocidos en la red, siempre por el mismo motivo: por los improperios. Piensen en el centinaio Lugaresi de Cesenático o en el ex bedel del Áquila, Mario Magnotta. Mosconi no reaccionó bien. Presentó una denuncia por lo sucedido, porque para él era ante todo una cuestión de seriedad profesional. Esto muestra cuánto valoraba Mosconi ese principio, valor que tristemente se ha diluido con el tiempo. Germano Mosconi se fue. Se fue el 1 de marzo de 2012, el mismo día en que murieron otras 2 personas. Un muy conocido Lucio Dalla. Y los reto. Cualquiera de ustedes al menos ha oído hablar de él al menos una vez. Mosconi se fue al amanecer. A las 10 de la mañana murió Dalla. En la tarde muere otra persona que conocía tanto a Dalla como a Mosconi. Se llamaba Enzo Lefebvre. Fue un gran gerente en marketing y deportes, y un querido amigo mío. Ese día fue especial, pero cabe decir que si en el funeral de Dalla estuvo casi toda Bolonia, en la despedida laica de Enzo Lefebvre asistieron muchos amigos y personas, incluso de lejos, uno por uno. En el funeral de Germano Mosconi había de todo. Estaban sus amigos, sus familiares, sus excolegas y otros colegas que apenas lo habían conocido. Había muchos exespectadores de Telenuevo, y no estaban ahí para darse la última risa a costa de un personaje que se había hecho famoso. Aunque no quería, fue por esos videos que aún pueden ver en YouTube. No, estaban ahí para rendirle un merecido homenaje a un periodista. Un periodista con P mayúscula. Un periodista. Periodista. Uno de esos que había atravesado todas las épocas. Había atravesado la época del tapete y de las caminatas a pie. La época pionera de las primeras televisiones. Luego la consolidación del vídeo. Y finalmente, la era de Internet. Al terminar este video, me pregunto si el periodismo italiano actual no merece más a Mosconi. Y no estoy hablando de las blasfemias, estoy hablando de esa seriedad, de esa puntualidad, de esa calma. Que daban seguridad, transmitían valores al espectador o al lector. El periodismo italiano necesitaría a otros. Giorgio Largo. Profesionales serios, que ponían en primer lugar la confiabilidad, la solidez de una publicación periodística, que no perseguían la primicia a toda costa. Peor aún, el clickbait, que hoy se ha convertido en una plaga. Yo creo que sí. Creo que la constante disminución de las ventas de los periódicos, y por lo tanto la constante disminución de los lectores, es culpa sobre todo de nosotros los periodistas, de nuestra categoría, que piensa en perseguir el sentido del escándalo. O esa comezón que a veces surge íntimamente de querer conocer la historia un poco sucia o un poco al límite, pensando que todo esto se traduce en periodismo. No lo es. Es el espectáculo del fisgoneo humano. Es el gran hermano. Es la voluntad de ir a mirar de manera un poco morbosa lo que hacen tus semejantes. Pero no es noticia. Y si no das una noticia, el público no te sigue. La gente no te lee. Debes dar las noticias. Debes dar un servicio. Nosotros, los periodistas, quizás hemos olvidado lo que significa dar un servicio, dar las noticias. Sería bueno volver a hacerlo, todos nosotros. Quizás sacrificando un poco en términos de visualizaciones o seguidores, porque eso también existe. Pero si damos calidad, si damos seriedad, si damos puntualidad, transmitimos mucho más que solo contenido. Transmitimos valores, y los valores no son negociables. Y con esto hemos terminado. Gracias por su atención y nos vemos en las próximas ediciones. Gracias a todos.